Parábolas de Jesús. Así entonces llegamos a las parábolas de Cristo y hoy estaremos viendo, ya hemos visto prácticamente 47 parábolas. Las últimas que hemos estado viendo han sido el ciego que guía a otro ciego, el médico que debe curarse a sí mismo, los invitados que eligen asientos, el dueño de la casa que saca cosas buenas y cosas malas de su tesoro. Y hoy vamos a estar viendo el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 24 y 25. Marcos 4, 24 y 25. ¿Qué es lo que nos habla en este caso esta historia? Bueno, esta historia nos habla acerca de juzgar. Nos habla acerca de mirar a otro y ver cómo hacemos para juzgar o si realmente tenemos que juzgar o no. Esto está entonces en Marcos capítulo 4, versículo 24. Recordamos que estos no son estudios bíblicos, no son predicaciones tampoco, es un análisis de la enseñanza. Vemos la profundidad, vemos a dónde apunta esta enseñanza para poder entender el sentido correcto de la historia. La estructura, es decir. Luego uno puede aplicarlo esto a una enseñanza, uno puede aplicarlo a un estudio bíblico o a su propia situación particular que esté atravesando. Vamos entonces a Marcos capítulo 4, versos 23 y 24. Nada más dice el Señor así: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Qué significa esta historia? Bueno, la gente durante mucho tiempo ha estado confundida en el texto bíblico, aplicando historias o realidades. Es como un médico que aplica medicina a un cuadro diferente, a una enfermedad diferente. La misma medicina a apuntar el Señor. Dice, mirad lo que oís. ¿Qué está apuntando entonces ahí? A los comentarios, es decir, la crítica, lo que comúnmente se llama el chisme, o bueno, según cada país tiene su propia terminología a veces, pero es el chisme, la crítica, el me dijeron, no, que te dijo, que no me dijo, que vos no sabés lo que el vecino hizo o lo que la vecina hizo. Entonces, esta enseñanza apunta a ese aspecto. A la murmuración, es lo que en la Biblia se denomina murmuración. Ahora, hay gente que confunde estos términos o estas enseñanzas con la capacidad de juzgar o incluso exhortar. Si nosotros hacemos un breve ejercicio, un ejercicio rápido, de tomar una concordancia y buscar la palabra exhortar en la Biblia, vamos a encontrar muchos textos que nos hablan de exhortar. Nos exhorta Dios para que contendamos por la fe, nos llama a exhortar a los hermanos, nos llama a corregir lo deficiente. Entonces la palabra corrección, exhortación, reprensión es abundante en toda la Biblia. Y no solamente con la palabra en sí misma, sino las situaciones, corregir lo deficiente, etc. Bueno, dice por ejemplo en 2 Corintios 9:5, les voy a dar un solo pasaje como para que se sitúen. Dice el apóstol Pablo, por tanto, tuve
por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros. Bueno, una exhortación. Una exhortación se basa en un hecho real. ¿Cuál es la diferencia entre una crítica? La crítica no tiene por objetivo corregir nada. La exhortación tiene por objetivo corregir. Y la murmuración no tiene ningún tipo de fundamento concreto, real. Puede ser algo inventado. Entonces, uno puede tomar un aspecto de una persona negativo y simplemente armar una murmuración para agrandarlo, o criticar específicamente lo negativo por el solo hecho de criticar. No persigue ningún objetivo, no hay ningún fin que se persigue, sino simplemente mostrar que esa persona está equivocada, nada más. En cuanto a la palabra de Dios, cuando uno va a exhortar busca un fin. La exhortación busca un fin. La corrección, la reprensión busca un arrepentimiento. Busca que la persona abra los ojos o advertir a los que rodean a esa persona que está en un error. El apóstol Pablo tuvo que corregir, ni hablar cuando habló de Alejandro el Calderero, Eminio Fileto, entre otros. Natán corregir a David. Y toda la gente se dio cuenta que aunque David era un rey, su conducta era reprochable. Y Dios quería marcar, porque la función del hombre de Dios es establecer la diferencia entre lo santo y lo profano. Es decir, entre lo bueno y lo malo. Si no tenemos la capacidad de juzgar, realmente no hay forma de que podamos saber lo bueno y lo malo, y mucho menos enseñarlo a otros. Entonces, cuando la Escritura dice: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, es decir, lo que vos hacés se te va a hacer a vos. Lo que, si vos estás murmurando y alimentás una mera murmuración, la mera murmuración después te toca a vos, porque estamos en este mundo, y en este barco estamos todos arriba. Digamos, si en una economía de un país le va bien al país, a todos nos va bien. Le va mal al país, a todos nos va mal. En un pueblo pasa lo mismo, y en un grupo de amigos pasa lo mismo. Si tomamos el chisme, la crítica o la murmuración como una conducta aceptada, entonces tarde o temprano eso me toca a mí. Hoy le toca a Juan, mañana a Pepe, después nos toca a todos. Porque en este caso no hay un objetivo de corregir, no hay un fundamento, no hay un lugar a donde ir. Es una mera crítica, es una mera murmuración. Quizás la crítica es un poco más de frente, pero la murmuración tiene que ver con esto de la exageración, el invento, y también un poco de cobardía. Porque si se sospecha que una persona, pongamos, no sé, robó la bicicleta del vecino, se dice: vas y le preguntás y das la cara. A lo sumo se ofenderá, a lo sumo te retará, quedarás en ridículo si él no fue, o se disgustará con vos, pero no serás parte de una cadena de murmuraciones que no tiene fundamentos. Entonces el Señor dice: lo mismo que vas a hacer vos, después te van a hacer a vos. Ahora, hay gente que estos textos los malinterpretan y consideran que esto es aplicable a la Biblia. Esto no es aplicable a la Biblia. Esto no es aplicable a la Biblia como, por ejemplo, a los mandatos de Dios, o no solamente los mandatos en cuanto a lo que Moisés tenía establecido, sino a los mandatos específicos de los profetas, o de los hombres de Dios, o de los sacerdotes, o de las personas escribas, o los que estaban en eminencia. Porque una cosa es una murmuración y otra cosa es una exhortación y una corrección. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a lo primero. La murmuración no tiene un punto fijo, no hay una verdad, todo es relativo. Vos podés murmurar lo que vos quieras, total, a nadie le importa saber la verdad. Lo que se busca es hacer circular una suposición. Buscar la verdad a nadie le interesa. Además que cuando uno está en un grupo de personas, la verdad termina siendo un poco relativa, porque alguien escuchó o creyó escuchar. Diferente es con Dios. En Dios vos tenés la palabra, las escrituras. Entonces, cuando alguien se aleja de las escrituras y vos lo exhortás, eso no es una murmuración.
porque en el otro no tenés un punto de referencia. Pongamos, no, la vecina a la hija la dejó pintar a los 14 años. Y a mí se me hace que hay que dejarla pintar a los 16. Otra dice, no, mi hija se pintó a los 20. Entonces no hay un punto de referencia. Y vos aplicás tu criterio para una situación que está llevando en práctica un tercero, o tu vecino o un amigo. Esto será una murmuración. Lo otro es basado en un fundamento, es lo que hace un juez. Un juez, cuando hay un delito, se fija cuál es el delito, el código, donde se tipifica el delito, donde está escrito que si una persona matare a otro, le corresponde tal pena, y dice, bueno, aquí está, infringiste la ley, está en el código tal, entonces, o en el artículo, en el código penal obviamente, o según código civil, etcétera, y dice tipificado en tal artículo, entonces voy a decir si sos culpable o inocente. Vos no le decís al juez, no, usted está murmurando, o usted simplemente está en crítica o en chisme, se deja guiar por chisme, porque él dice, mira, lo de chisme y eso déjalo para tu barrio, tu vecina, tus amigas. Aquí hay una ley, y si vos violás la ley, entonces te queda un reproche, te queda un castigo. Esto es otra cosa. Entonces la gente tomó estos textos como mirar quitar la viga del ojo propio para sacar la paja del ojo ajeno. Porque está hablando en personas que no están en condiciones de juzgar, que no tienen la sabiduría para juzgar, que no tienen la posición para juzgar. ¿Qué sería esto? En una empresa viene y te reta el empleado que entró hace 2 meses. Vos decís, escúchame, que me rete el jefe, porque él es el que me dijo que haga esta tarea, y yo a vos no te tengo que dar cuentas. ¿Cuántos jefes tengo al final? Vos acabas de entrar hace 2 meses y me querés retar a mí. A mí me establecieron las normas claras aquí, me dijeron, yo me reporto ante Pepe y ante Juan, y ya está. Viene Pepe o Juan y te exhortan o te retan porque hiciste mal el trabajo y vos agachás la cabeza, porque sabías que tenías que hacerlo bien y te equivocaste. Pero viene uno que entró hace 2 días y que está por ahí en un puesto escondido por insignificante y te reta, y vos decís, ¿vos qué haces? ¿Qué tenés que ver? No estás en autoridad, no estás en posición. Este es otro punto. Cuando la murmuración no tiene un punto fijo, eso ya lo entendemos. La exhortación, cuando uno necesita exhortar, corregir lo deficiente, llamar la atención acerca de algo que está haciéndose mal en la palabra, vos tenés un punto de referencia fijo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces ahí tenés una gran diferencia. Después tenés otro punto. La crítica o la murmuración se hace entre personas que no están en condiciones de exhortar a otros o de corregir a otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene tu papá y te dice, ¿sabes qué? Me enteré de tal cosa. No, papá, vos andás en murmuración. ¿Qué me querés juzgar? Con la misma vara que me mediste, Dios te va a medir a vos. No, va a decir, pero escuchame, eso dáselo a tu amigo. Yo soy tu padre o tu madre. Eso no aplica para mí. ¿Cómo que con la misma vara que te voy a medir, Dios me va a medir a mí? ¿Quién te va a corregir si no? Entonces no soy tu padre para darte de comer nada más. Después te veo drogado, te veo que haces cualquier cosa en la casa y no te puedo corregir, porque si no, ya con la misma vara que te voy a medir, Dios me va a medir a mí. Entonces, cuando uno está en murmuración, uno no está en postura de autoridad. Uno está entre pares, entre personas que están en las mismas condiciones. Entonces, por un lado, no hay un punto veraz, no hay un punto fijo, no hay una referencia fija. En la murmuración todo es relativo. Cuando en la exhortación hay un punto verdadero, que es la palabra de Dios a la cual todos tenemos que llegar. En la murmuración se hace por lo general entre pares, aunque pueda hacerlo un superior, pero el superior no necesita murmurar, porque como él tiene autoridad va y te lo dice de frente, no tiene ningún problema. Pero por lo general la murmuración se da entre personas que están en un mismo nivel o en condiciones semejantes. Cuando alguien va a exhortar, un maestro exhorta a un estudiante o llama la atención. No dice, no, profe,
¿usted cómo me va a llamar la atención a mí? Con la misma vara que me está midiendo, Dios lo va a medir a usted, ¿eh? ¿Por qué no se quita la viga del ojo propio y venir a querer sacarme la paja del ojo mío? Estas son locuras. Esto solo se le ocurre al cristiano, decir estas barbaridades. Son barbaridades que demuestran la ignorancia en la que están. Barbaridades terribles. Con ese criterio jamás Elías podría haber exhortado al rey, ni Elías, ni Eliseo, ni Natán a David, ni Isaías, Jeremías, Ezequiel, o sea, podemos seguir la lista interminable, por supuesto. Ni hablar del apóstol Pablo a Pedro, ni hablar del apóstol Pablo a otros obreros fraudulentos e inclusive a otros apóstoles. A las iglesias. ¿Qué iba a decir las iglesias? Se levanta un día el apóstol Pablo y dice, ¿sabe qué? Te contestaron vino la carta de Corintios. Pero vos le escribiste a Corintios hace poco, sí, pero te contestaron la carta. ¿Cuál es la carta? Es cortita. Dice, señor apóstol Pablo, quítese primero la viga de su ojo para después venir a mirar la paja del ojo ajeno. Dios le bendiga. Chao. Esto sería un desquicio total. Se supone que el apóstol Pablo estaba en autoridad para guiar a ellos. Tenía un conocimiento que ellos no tenían. Tenía una comunión con Dios que ellos no tenían. Tenía un llamamiento que ellos no tenían. Tenía frutos que ellos no tenían. Había sido él aquel que había sido llamado a esta tarea. Entonces, cuando la murmuración se da entre personas del mismo nivel, en cuanto a la exhortación o corregir lo deficiente, lo hacen personas que están en autoridad o tienen un llamado específico para hacerlo. En la murmuración no se busca un objetivo, solamente el objetivo es que circule. Te cuento algo, a ver, decime, no lo puedo creer. Y así. En la exhortación se va y se busca que se corrija lo deficiente, que se cambie de conducta. Es esto lo que busca la exhortación. Que cambie de conducta o el líder, y si no puede el líder, el entorno, para salvar aunque sea el entorno, ya que el líder es insalvable. Esto lo hicieron todos los profetas de Dios. Yo no me explico cómo la gente puede repetir una ignorancia una y otra vez, y hasta de los púlpitos. Es una locura esto. Es una ley, un fundamento básico de la Biblia. Dios manda a hombres a que exhorten a otros hombres. Dios manda a que los exhorten. El objetivo que se busca es corregir lo que está deficiente. Por otro lado, la murmuración tiene que ver con la cobardía. Uno no va y corta la crítica o el chisme diciéndole a la persona involucrada, mira, ¿sabes que vino Juan, Pepe, estuvo circulando entre los amigos que vos tal cosa? ¿Es verdad o no? Así lo cortamos porque ya me tienen cansado con que sí, que no, que sí, que no. La murmuración tiene que ver con la cobardía. La exhortación tiene que ver con la valentía. Vos vas y pones la cara, das la cara y decís, usted hizo esto y lo otro. Y punto final. La murmuración tiene que ver con la desobediencia. La exhortación tiene que ver con la obediencia. La murmuración tiene que ver con la irresponsabilidad, porque uno no sabe, habla algo que no está seguro. La exhortación tiene que ver con la responsabilidad que Dios nos pone por conocer algo que otros no conocen y por entender algo que otros no entienden, los que son víctimas. Tenemos una responsabilidad. Para nosotros sería mucho más fácil hacer lo que Jonás quiso hacer. Ir y pasarla bien. ¿Para qué involucrarnos en un problema? La gente, si quiere seguir falsas doctrinas, que lo haga. Yo para qué quiero estar metido en ese problema. Yo estoy bien. Pero tenemos una responsabilidad. Somos atalayas. Tenemos que advertir el peligro. Tenemos que mostrar que se los está llevando por un camino de error. Entonces ahí tenés por un lado la irresponsabilidad de no saber el daño que va a provocar una murmuración, y por otro lado la responsabilidad de saber que una conducta está mal y que va a provocar mayor daño. Claro que es duro exhortar a una persona en la cara. Es duro para la persona. Pero cuánto más duro es para aquel que va a seguir engañado 10, 15, 20, 30 años bajo falsos líderes. Es duro, es doloroso que te exhorten
públicamente, como lo hacían todos los hombres de Dios. Es doloroso, pero al menos salvás a los demás. Lo hizo Cristo. Miren, estos son fariseos, no los sigan. Son sepulcros blanqueados, no los sigan. Dio la cara. No estaba haciendo una murmuración el Señor. Una exhortación es diferente. Estaba en posición porque era el Hijo de Dios, porque conocía las Escrituras, porque era mandato de Dios. Lo hizo Juan el Bautista también. Se arriesgaba, claro que se arriesgaba. Juan el Bautista murió por exhortar. ¿Por qué otra cosa murió? No murió por bautizar a Juan el Bautista, murió por exhortar. Entonces ahí vas teniendo varios detalles. Vamos viendo varios detalles de la diferencia entre exhortar, llamar la atención o corregir con murmurar. Murmurar es otra cosa. Entonces cuando la Escritura habla de la viga, del ojo propio, para querer sacarla, el tener que quitarla antes de sacar la paja del ojo ajeno, o en este caso, está hablando en otro nivel, en un nivel de grupo, de pares, de gente que no tiene todavía la capacidad de ir y dar la cara, ser valientes, gente que por miedo no enfrentan la situación, gente que es irresponsable, dicen así porque es irresponsable. La murmuración tiene que ver con el poco esfuerzo, en cambio la exhortación tiene que ver con un esfuerzo. La murmuración no hace falta esforzarse para murmurar, simplemente uno repite como un loro lo que escuchó. Lo otro, uno tiene que estar seguro de lo que va a exhortar y ser guiado y tener fundamento. Vos vas a hablarle a alguien y tenés que decirle con fundamento por qué le estás hablando esto. Entonces, dice la Escritura, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Es decir, el criterio que tenés para filtrar lo que escuchás, ese mismo criterio se va a usar para vos. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, dice. Es decir, si vos prestás oído a una mera murmuración, no a una guía de Dios o a una exhortación, eso es otra cosa. La exhortación, el guiarte a la palabra, es un llamado de Dios a corregir lo que está deficiente, lo cual han hecho todos los profetas y es una responsabilidad de todos los siervos de Dios. De hecho, se hace así en cualquier iglesia, a nivel micro, digamos. El líder corrige las situaciones deficientes. Llama a un hermano que toca la guitarra y se me enteré que te vieron salir de un hotel con una joven. No, pastor, usted anda en el chusmerío. A usted se ve que le gusta la murmuración, Lea. ¿Por qué no lee Marcos 4:24? Con la medida que usted mide, lo van a medir. Así que no me haga perder el tiempo, por favor, y déjese de mover por murmuración. Él va a decir, no, un momentito. Esto no es murmuración. Yo te estoy hablando de frente. Y soy responsable de este grupo. Y si vos venís y estás en adulterio y das una mala imagen ante la sociedad, la gente después me va a echar la culpa a mí. Entonces aquí no hay murmuración de nada. Primero que yo no estoy hablando a tus espaldas, vengo y te planteo de frente. Por lo cual, la cobardía no se cumple. Segundo, que no estoy haciendo circular un comentario, así gratuitamente. Vengo y te lo pregunto de frente. No estoy siendo un vago. El otro es una vagancia de dejar circular un comentario y no averiguar. Vengo y te pregunto y averiguo. Además, no estamos hablando si a vos te gusta comer la comida, la sopa con fideo o con verduras. No estamos hablando de algo subjetivo, de algo relativo. Estamos hablando de que vos estás infringiendo un mandato de la Biblia y esta iglesia se gobierna por la Biblia. Por lo cual se cumple otra de los requisitos. Además, soy la persona responsable del grupo, por lo cual se cumple otro requisito. No estamos entre pares hablando. Yo soy responsable porque estoy a cargo del grupo, porque tengo un llamado de Dios y porque tengo una responsabilidad. Entonces, esta historia hay que entenderla bien y ser muy cuidadosos. A los falsos profetas aman la viga y la paja del ojo ajeno, la aman a ese texto porque con ese texto le tapan la boca a la gente para que no puedan denunciarlos. Y al igual que este texto, lo van a tratar de malinterpretar. Sin embargo, el Señor dice
mirad lo que oís. Es decir, fíjate bien lo que escuchás para que lo que escuches lo lleves a Dios, juzgues. Si es un comentario que no podés comprobarlo, lo dejás pasar. Si es comprobable y estás en posición de actuar, actuás. Si no estás en posición de actuar, le decís a alguien que esté en posición de actuar. ¿Cómo es eso? Yo veo robando una casa 2 personas que las vi con armas. Yo podría intervenir, pero el tema es que no tengo arma para defenderme. Entonces voy y le digo a la policía que puedan intervenir ellos. Ahora yo estoy viendo que 2 niños se pelean en la calle. Yo puedo intervenir porque no corre peligro mi salud. Entonces los separo. O veo que alguien está robando o golpeando a una mujer o queriendo violarla. Y yo puedo hacer algo. Entonces lo evito. Estoy amparado por la ley para hacerlo. Al contrario, si no lo hago, incurro en un delito de omisión de ayuda, en el cual, pudiendo ayudar y no corriendo ningún riesgo mi vida o mi integridad, no lo hice, por comodidad o porque llegaba tarde a la fábrica o al banco, me cerraba el banco. Entonces, siempre hay que ser muy pero muy cuidadosos con estos textos, y esto ha sido una de las herramientas a través de las cuales le han adormecido la conciencia a la gente, la mente, para que ellos pierdan la capacidad de ver entre lo bueno y lo malo. Una vez que aprendemos esto, nos damos cuenta que lo que Dios condena es la murmuración, el murmurar. No, que aquella se compró el vestido rojo, que mal le queda. Ay, me dijeron que en realidad no lo compró, se lo regaló una prima porque le anduvo llorando para que se lo regale. Eso es otra cosa. Eso es murmurar. Lo otro es, si algo te llega un comentario, no es que te cerrás el oído. No, a mí no me comente nada porque yo no me crío por crítica. Pero escuchá, me dicen que al nene de la vecina lo abusaron, su padrastro. No, su padrastro. No. Yo chusmerío no ando. No es un chusmerío, es un delito, es un daño en el cual vos podés intervenir y salvar a esa criatura. Entonces, si esto ocurre así a ese nivel, imagínate a nivel de la Biblia. Cuando siervos de Dios vemos gravedad de casos que hay a nuestro alrededor, tenemos una obligación de dar a conocer al pueblo, y muchos más a aquel pueblo que está engañado por estos falsos líderes. Dice entonces, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué dice con la medida? Aquí hay otro misterio. ¿Sabías que la medida podía ser corta o larga? Alguno pensará diciendo, no, yo pensé que la medida podía ser solamente o larga o corta. No, la medida puede ser corta o larga realmente. ¿Cómo es eso entonces? Si yo tengo que comprar tela, por ejemplo, si tengo que comprar tela y tengo 1 metro en mi casa y viene un vendedor a mi casa, en aquellos días no había metros, no había pesas de referencia. Cada uno tenía sus pesas. Por eso la Biblia condenaba las pesas falsas. Entonces, si venía un vendedor de telas y me quería vender 4 metros de tela, a mí me convenía que mi medida de tela sacaba la medida larga, la que medía 1,20 m. Entonces él me decía, bueno, ¿tenés una medida? Porque no traje la mía. Acá tengo. Sacaba la medida larga. Y en realidad, en lugar de comprar 4 metros, compraba 4,80 metros, porque mi medida era de 1,20 m. Entonces salía ganando. Ahora, cuando yo quería vender telas, yo agarraba la medida corta, que en lugar de medir 1 metro, medía 80 centímetros. Entonces alguien me decía, vendeme 4 metros de tela. Yo sacaba mi medida corta y en realidad le vendía 3,20 metros. Y así ganaba. Entonces, según mi conveniencia, usaba una vara o usaba otra vara. Entonces Dios dice, ¿saben qué? Con la medida que vos usás, se te va a medir a vos. Pero en este caso no hay ningún tipo de inconveniente cuando uno habla de la Biblia, porque a esa Biblia nos tenemos que sujetar todos. Punto final. No es que aquí estamos hablando, no, la hija de la vecina, mira, la dejó pintar a los 17. Y después vos, cuando tu hija crece, te llora y te atormenta el alma para que la deje pintar a los 16. Y resulta que hace 2 años, tu medida era los 17 años. Y ahora tu medida es los 16. Y ahora las vecinas te van a criticar a vos, porque dijeron, esta era
la criticó a la María porque su hija se pintó a los 17. Y ahora que su hija creció, resulta que la dejó pintar a los 16. Pero cuando se habla en términos bíblicos, no tenemos problema de medidas, porque tenemos una sola medida, que es la Biblia. Así que por ahí tenemos que los creyentes, cuando hablamos de doctrina, de enseñanza, de cuestiones de la Biblia, de la iglesia, despreocupados en lo más, no tenemos que preocuparnos en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque la única medida que tenemos es la Biblia. Con esa Biblia medimos a Juan, nos medimos nosotros, medimos a un congregante, medimos a nuestros hijos, medimos a todo el mundo. Es la única medida que tenemos. El adulterio es adulterio para quien sea, el padre, el hijo, la vecina, el congregante. Es adulterio y punto final. Lo que pasa es que esto era murmuración. Entonces, dependiendo del ánimo que tenían, cuando una persona te caía mal, lo criticabas porque, no sé, no le quiso regalar 2 bolsas de naranjas de su árbol al vecino y ella tiene un montón. Pero después resulta que a vos te tocó y vos tampoco lo quisiste hacer. Esto no es una cuestión de que estamos hablando de cuestiones simplemente de la vida ajenos a todo. El Señor estaba hablando a esta gente. Pero tocante a la palabra de Dios, la Biblia nos enseña a juzgar y a exhortarnos los unos a los otros para permanecer en la palabra de Dios. Eso no se negocia bajo ningún punto de vista. Llámese quien se llame. La palabra de Dios es la única medida a la cual todos tenemos que sujetarnos y caminar en ella. Entonces, aquí no hay doble medida. Dice entonces el verso 24, porque con la medida que os medís, os será medido y aún se os añadirá. Es decir, si vos le recortaste la medida al que le diste al otro, se te acortará más. Si hiciste una medida más larga para sacar provecho, se te hará lo mismo a vos y se te sacará más provecho todavía. Es decir, el daño que vos hiciste te va a venir con un extra. Porque has movido las medidas, has manejado eso solamente porque tenías bronca a tal o a cual persona. Y luego termina diciendo la Escritura, a vosotros dice los que oís, a los que se prestan a este juego. Esto está en un contexto de crítica, de murmuración. Nada que ver tiene esto con exhortación, con corrección, con mostrar cuál es la verdad fundamental de la palabra de Dios y dar a conocer la sana doctrina. Hasta aquí entonces nuestra parábola de la medida con la que nosotros medimos y a su vez seremos medidos. Nos vamos.